vamos a hablar de árboles de decisión. En esta primera parte de esta sesión vamos a tratar internamente cómo funcionan los árboles de decisión CAR y los árboles de decisión enearios. En este caso el C45 como digamos o el C5.0 como las últimas versiones o las más recientes, pero que están inspirados en conceptos básicos de un algoritmo llamado ID3, que ese es el que vamos a ver, porque pues ver todo lo que hace hoy el árbol de decisión C45 y C50 es bastante largo, entonces vamos a ver como las bases en ese algoritmo. Entonces primero de todo pues ya sabemos que normalmente el uso de los árboles de decisión está en modelamiento, aunque también pueden estar en preparación de datos. Normalmente se pueden utilizar también allí para imputar datos, por ejemplo, cuando están haciendo falta algunos valores de un registro en el dataset de entrenamiento. Entonces, para imputar esos datos se puede utilizar el, el árbol de decisión. Mm, De igual forma, pues donde más se utilizan es específicamente en la parte de modelamiento, ¿no? Ya sabemos, un árbol es un nodo raíz, un nodo raíz que es un nodo de decisión, un conjunto de nodos de decisión y al final se llega, digamos, a los nodos donde ya está el final de la regla. En el ejemplo que vamos a ver ejemplos, pues digamos que más cercano a perfectos, pero que no son la realidad. Se habla de un ejemplo perfecto cuando se llega a una regla en donde todos los elementos del, digamos, del nodo hoja final son de una sola clase. Y pues eso ya nos hemos dado cuenta que no es lo normal, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tener algunas cosas que se pueden dar así. Bueno, recordemos también que en los árboles de decisión, cuando yo hago, digamos, reglas o cuando yo cojo un nodo y a ese nodo le aplico alguna condición, en este caso, por ejemplo, que la edad sea mayor a 32 años y que sea menor o igual a 32 años, cuando estamos hablando de 32,5, pues que sea menor o igual a 32, partiendo de que la edad sea un número entero. Entonces, esto que estamos logrando acá básicamente implica que estamos haciendo divisiones en secciones en todo el espacio multidimensional de representación del problema. En este caso, digamos que nuestro problema tiene solo dos dimensiones, edad e IQN. Entonces aquí están representados en el lado derecho edad y IQN como edad como un eje en X y QN como un eje en Y. Y si nosotros miramos el árbol, básicamente aquí dice si la edad es mayor de 32, entonces estamos hablando de este punto, de aquí para allá una cosa y de aquí para acá otra. Desde aquí para allá, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es partiendo el espacio de decisiones o el espacio de los datos en puntos que se comportan como si fueran una línea recta, ¿sí? De aquí para allá, todo lo que queda aquí para allá tiene edad más de 32 y todo lo que queda de aquí para acá tiene edad menor de 32. Acá la regla, por ejemplo, refleja que al ser menor de 32 va a ser categoría azul. Y si nos damos cuenta, todos los elementos que están aquí son azules. Esto es una regla que llega a un valor perfecto. Todos los elementos son azules. Ahora, nos queda ya toda esta zona de aquí ya quedó resuelta. Falta toda esta zona de acá, del lado derecho, del lado de 32. Entonces se viene por acá y nos dice si el IQN es mayor que 30, si el IQN es mayor que 30, entonces es rojo. Si nosotros miramos aquí IQN es mayor que 30 y podemos observar que de aquí para allá, o sea, de esta zona de aquí, toda esta zona que es mayor que 30, pues básicamente esa zona nos dice que es en este caso de color rojo. Entonces esto ya está definido, toda esta zona. Falta definir solamente en este caso esta zona de acá, que es la zona donde tenemos a la edad mayor de 32, pero el IQN es menor que 30, menor o igual que 30. Ahora, llegamos a esa zona y decimos la edad. La edad aquí es 60. Entonces, si es mayor es rojo. Toda esta zona de aquí es roja, ¿cierto? Y esta zona de aquí, en este caso, es
azul. Entonces ya tendríamos, digamos, resuelto el problema, digamos que totalmente bien clasificado al 100%, puesto que las zonas que él identificó no, digamos, no tienen ningún valor mezclado. Aquí todas son rojas, aquí todas son azul y aquí todas son azul, ¿cierto? Entonces 100% de accuracy. Ahora bien, recuerden que en los problemas que hemos visto cuando hay diagonales de división, pues se le dificulta al árbol de decisión y el árbol de decisión tendría que hacer como puros cortes eh, verticales y horizontales para poder encontrar una solución y por eso ese es algo que se debe tener en cuenta sobre todo con los árboles de decisión. Cuando hay esos cortes diagonales como o ayudarle con algún proceso de ingeniería de atributos, como lo hicimos en el ejercicio de dividir el sodio sobre el potasio, o recurriendo a otro clasificador que no tenga esta restricción de que sus cortes siempre son como perpendiculares a cada uno de los ejes. ¿De acuerdo? Bueno, para trabajar ahorita, digamos, la explicación de los algoritmos, vamos a tratar con este dataset, bueno, con un dataset parecido a este, pero aquí quiero introducir primero, digamos, algo que es importante. En la vida real, y esto ya lo hemos comentado, yo puedo tener todos los elementos, todos los atributos X iguales para diferentes números de registro. Bueno, el número del cliente se supone que no se tiene en cuenta porque es la llave, pero si yo miro acá los ahorros, los recursos y los ingresos, todos los valores son iguales, ¿cierto? Pero nuestra representación, en este caso, si la persona es de crédito, riesgo de crédito bueno o malo, nos damos cuenta que en este caso hay dos que, a pesar de que tienen exactamente los mismos datos, tienen good y tres que, a pesar de que todos tienen los mismos datos, son bad. Quiere esto decir que, obviamente, como hemos comentado en clase, es posible que lo que esté sucediendo es que la representación de los atributos, en este caso ahorros, recursos, income, es imperfecta y todavía hacen falta atributos que son importantes tener en cuenta para poder diferenciar a estos, digamos, a estas asignaciones para cada uno de estos clientes. Pero pues así es la vida. Va a suceder que en la vida real vamos a tener registros que son todos idénticos o muy parecidos, cambiarán cosas mínimas y los resultados llegan a resultados totalmente diferentes en atributos que básicamente tratan de reflejar la realidad, pero pues no la reflejan en su totalidad. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, y pues eso también genera la posibilidad de que se llegue a soluciones en donde los nodos hojas son imperfectos. ¿De acuerdo? Si alguien tiene preguntas, por favor, abre el micrófono y de una vez me hace la pregunta, porque ahorita aquí yo no estoy viendo, no tengo la doble pantalla, entonces no estoy viendo el chat, ¿vale? Bueno, ya sabemos que los árboles de decisión se utilizan normalmente para clasificación, necesitan un dataset previamente clasificado. Si el dataset no está totalmente preclasificado, es decir, tengo un dataset que tiene algunos registros que sí ya dicen cuál es su valor de clase y algunos otros que no, yo puedo utilizar técnicas como por ejemplo el aprendizaje activo que permiten tratar de enriquecer ese dataset para cubrir esos registros que no, a los que les hace falta la definición de la variable de clase. Obviamente eso es una especie de imputación de variable y pues tiene su riesgo en cuanto a la calidad de los resultados. Acá hay otra cosa que es muy importante cuando se habla de conjunto de entrenamiento rico, eso también ya lo hemos hablado en ciertos momentos, cuando hablamos de que nosotros pensamos que tenemos toda la población, pero realmente tenemos en la población del banco o la población de los pacientes específicos que vienen a una UIPS, pero pues obviamente no es la población total de el departamento del Cauca o de Colombia. Entonces hay que tener en cuenta es que el dataset sea rico en ejemplos, que allí se encuentren gran variedad de situaciones en sus valores X que hagan que en última yo pueda tener un dataset del cual yo puedo sacar un modelo que sea más o menos fiel reflejo de la realidad o sirva para realmente pasarlo a producción, ¿cierto? Ahora, en este caso, digamos, los atributos de clase
normalmente son valores objetivos, valores categóricos o discretos, cuando yo estoy hablando de clasificación. Estos mismos árboles también pueden servir para regresión, pero la decisión del valor de regresión cambia, porque pues digamos no es que cambie, sino que el valor que uno va a predecir sería un valor o el valor promedio de los registros que están en el grupo de los que cayeron dentro de una regla, ¿cierto? Entonces, pues allí cambia la cosa. Vamos a hacer el ejercicio pensando en que es un problema de clasificación y que en ese problema de clasificación obviamente las variables objetivos son discretas. Entonces, como yo les decía, vamos a trabajar dos algoritmos, el CAR y el C4.5, que realmente no es el C4.5, sino como las bases de ese algoritmo de, de clasificación no binaria o de múltiples valores en la clase, pero que en su construcción no es un árbol binario. El árbol binario es este, el CART. Entonces, este algoritmo, si ustedes se dan cuenta, ya es bastante viejo, es de 1984 y es estrictamente binario. Entonces, las particiones son binarias y pues como todos los árboles, pues tienden a ser recursivos en su construcción. Entonces, vamos a arrancar con algo que es fundamental en el árbol de decisión, que es el criterio de división. El criterio de división es que cuando el árbol trata de irse construyendo en cada momento, tiene un conjunto de datos y de ese conjunto de datos mira cuál regla de las posibles puede servir más para hacer en ese momento el nodo, convertirse en el nodo, porque usted tiene varias reglas. Entonces, de esas reglas, ¿cuál es la que es mejor? Ese cuál es la que es mejor, en este caso, dentro de CAR se llama phi, que es esta fórmula que está allí. No voy a entrar en detalles en la fórmula porque lo vamos a ir viendo con el ejemplo. Allí está plenamente definida si la quieren volver a ver. Pero básicamente el tema o lo que buscan los árboles de decisión es que si yo pongo una regla, la regla mande, en este caso como es binario, mande para la derecha o para la izquierda valores que sean lo más puro posibles. Es decir, que todos los de la derecha me queden clase good, por ejemplo, la gran mayoría, y de pronto algunos poquitos bad, y que para la izquierda queden todos bad y de pronto algunos poquitos good. Es decir, poder hacer una división en donde la regla mande hacia sus salidas, las dos salidas o los dos brazos que genera, datos que sean lo más puro posibles. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo se hace esta multiplicación de 2 PLPR por la sumatoria de clases y los valores de cada una de las clases. ¿Listo? Entonces, como les decía, el dataset que vamos a utilizar para ir viendo como el ejemplo es básicamente este dataset, ¿cierto? Con ahorros. Los ahorros pueden ser de tres valores, low, medium y high. Los recursos, que también pueden ser low, medium y high. Los ingresos, que son valores aquí de corte y que le vamos a hacer algún proceso pues para hacer más rápido el ejemplo. Y la variable objetivo, que en este caso es binaria, good y bad. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a cuáles serían las posibles reglas. O sea, tomando este dataset, el algoritmo define, primero tiene que definir cuáles reglas va a aplicar. Como es binario, pues él llega y dice, ah bueno, los ahorros tienen tres valores, low, medium y high. Entonces, pues ahí me salen tres reglas. Low por el lado izquierdo y por el lado derecho, pues lo demás. Lo demás es medium y high, porque ahorros tiene tres valores. Ahora, lo mismo para medium, pues por la izquierda medium los ahorros y por la derecha pues los otros, en este caso low y high. Y ahorros altos, pues será que por la derecha los ahorros van a ser los bajos y los medios, ¿de acuerdo? De esa misma forma sucede con assets, es decir, assets también tiene tres valores, low, medium y high, y por el lado derecho pues serán los otros valores. Si es para low, los otros valores son medium y high y así para los demás. Y finalmente se construyen en este caso tres puntos de corte para las reglas de el valor de ingresos, ¿cierto? Fíjense que aquí no está 100. Entonces define tres valores de corte, 25, 50 y 75.
Y pues por un lado es menor a 25 y por el otro lado mayor. Menor igual, mayor. Menor igual, mayor. ¿De acuerdo? Esto normalmente puede variar mucho, es decir, hay algoritmos que en su implementación dicen, no, pues si el valor es numérico, pues yo simplemente saco la media y digo del valor medio para abajo y del valor medio para arriba, ¿cierto? Hay otros que lo hacen mucho más elaboradamente, como las versiones actuales, que tratan de encontrar diferentes posibles valores de corte y evaluar esos posibles valores de corte que estamos haciendo aquí, pues básicamente arbitrariamente como lo está dando el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero pues hay varias formas de hacer eso. Ahora bien, para esas reglas, que en total son 9 reglas, ¿cierto? Que son estas, de aquí cada una es una regla por separado. Yo tengo que mirar su calidad de solución. Y de esas, la mejor, pues es la que se toma. Entonces vamos a ver cómo se calcula, según ese valor phi, el valor para una de las reglas. Entonces, la primera regla que vamos a tomar es esta. Ahorros bajos y pues por el otro lado van a ser medios y altos, ¿cierto? Si nosotros miramos acá, los ahorros bajos serían este registro, este registro, este registro. Son 3 registros. Y pues obviamente por el otro lado serían 6 registros, para que en los 9 registros que tenemos acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digo, los 8 registros que tenemos acá, tenemos en 9 reglas. Entonces ya con esos 8 registros serían 3 por un lado y 5 por el otro. Entonces, ahora bien, aplicamos el valor de phi para esta regla. ¿Cómo se calcula? Primero el 2 es una constante, aquí está. Después viene la probabilidad de irse por la izquierda. Irse por la izquierda es ahorros low, ¿cierto? Ahorros low, pues son 3 registros de los 8 que hay en total. Entonces 3 octavos por la probabilidad de irse a la derecha, que es pues lo contrario, no el low, sino todos los demás. Ya hicimos la cuenta y son 5 que son por el lado derecho, que son los medium y los high. Entonces 5 dividido en 8. Entonces aquí ya va los valores de PL y PR, la probabilidad de los que se van para la izquierda, la probabilidad de los que se van a la derecha, de la regla. Ahora hacemos una sumatoria dependiendo del número de clases. Nosotros en este caso tenemos las clases de los good y las clases de los bad. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a salir esas dos sumatorias, porque fíjense que aquí adentro hay dos valores, unas probabilidades, ¿cierto? Y aquí hay esas probabilidades que son estas de acá para una clase, en este caso la clase good, y lo mismo, dos probabilidades que se restan, pero pues en este caso para la segunda clase o de la variable objetivo que es bad. Ahora, ¿de dónde salen esos valores? Esos valores salen, este 3 recordemos que es el 3 de los que se van por la izquierda, el left, los de la izquierda. Y este 5 son los que se van por la derecha o pues los otros posibles valores, ¿cierto? Que son en este caso el median y el height. De estos 3 y de estos 5, ¿cuántos son good? Es la pregunta. Entonces, este low que miramos acá es bad. Este segundo low que miramos acá es good. Y este low que miramos acá también es bad. Es decir, de estos 3 solamente va un good. Quiere decir que van 2 bad, ¿cierto? Entonces fíjese que acá en el otro lado está 2 de 3. 2 fueron bad, ¿cierto? De los 3. Uno fue good de los 3. Y por el otro lado, con los 5 que quedan, ¿cuántos fueron good? Entonces miremos cuántos eran good. El mediano es good, va uno, el low no entra. Este height es bad, va uno y uno. Este medium es good, van 2 good, un bad. Este low no entra. Este height es good, van 3 good, un bad. Este load, este low no entra. Este medium sí, que es un good. Entonces son 4 good que se va por el lado derecho y un bad solamente. Entonces aquí tenemos de los 5, 4 son good, de los 5, uno es bad. Entonces así se aplica la regla, ¿cierto? Entonces en últimas, esta fórmula pues es una fórmula que está definida para este algoritmo y que se llama phi y que nos dice qué tan buena es la regla, o sea, qué tan bien divide a la izquierda y a la derecha clases que son lo más puras o lo más que dan, digamos, resultados lo más
puros en los datasets que quedan en cada uno de los brazos de la regla. Esto se opera y al final nos da este valor, 0.4338. En ese sentido, pues nosotros hacemos lo mismo para todas las reglas, ¿cierto? La regla 1, 4338 y así todas las reglas. Habrá una regla que tiene un valor más grande, mayor, es decir, en este caso phi entre mayor sea es mejor. En este caso es esta, ¿cierto? Este valor, 0.628. Nosotros vamos a 0.628 y básicamente es la regla 4 y esa será de todas estas reglas que están aquí la que la que ubicaremos como nodo raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos cuál es y la ubicamos como nodo raíz, ¿cierto? Como nodo raíz, esa regla, que en última era la regla número 4, y venimos aquí al listado de reglas, el listado de reglas dice recursos bajos y por el otro lado el resto. Entonces, esa es la que nosotros ponemos aquí, recursos bajos contra el resto por el otro lado. Entonces, en este lado, el lado izquierdo, los recursos bajos, y en este lado, los del lado derecho, que son los recursos medios y altos, pues nos dan un conjunto de registros. Pues estos registros son el 2 y el 7. Si nosotros miramos cuáles eran de estos, los de recursos bajos, pues son el 2 que es este registro, que es BAT, y el 7 que es este registro, que también es BAT. O sea, esos dos registros nos dan de la misma categoría, es decir, encontró una división, esa regla era lo suficientemente buena para que le quedaran de una vez dos registros totalmente puros. Y por el otro lado, pues quedaron los otros registros de la tabla, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 8, que en este caso pues están mezclados. Hay algunos que son good, hay algunos que son bad, ¿cierto? Entonces, aquí, como de una vez a un lugar puro, pues yo ya no tengo que seguir haciendo absolutamente nada, porque ya llegué a un lugar puro. O, por ejemplo, lo que hacen algunos algoritmos, como ustedes lo han visto ya en el árbol de decisión, uno puede colocar un valor de min samples split, es decir, cuántos registros deben haber aquí mínimo para que yo divida. Y por ejemplo, si fuera 2 y esto fuera impuro, pues lo pondría aquí una regla y partaría y quedaría aquí uno y uno, cosa que normalmente esos valores de min sample split tan bajitos no son tan buenos porque pues para llegar a una regla que le aplica solo a un registro, normalmente no es muy útil, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos vamos por el otro lado. En el otro lado sí tenemos un dataset, ya no es el dataset original, es un dataset más pequeño, tiene solamente 6 registros. Entonces, con esos 6 registros yo aplico reglas, ¿cierto? ¿Cuáles reglas? Pues digamos que las reglas que tenemos, las 9 reglas que teníamos, ya no necesitamos esta regla porque esta regla ya no va a volverse a aplicar. Es decir, aquí ya no van a haber ahorros bajos, porque esto ya sabemos que es ahorros medio y alto. Entonces, por eso esta regla se desecha. Entonces, hacemos lo mismo para estos 6 registros. Aquí están los 6 registros, el registro 2 y el 7 están tachados porque ya no se tienen en cuenta en este caso. Y calculamos la regla. Entonces, por ejemplo, la misma regla que habíamos utilizado, la regla número 1, en donde los ahorros son bajos y por el otro lado son medios o altos. Volvemos a hacer la cuenta y ¿qué encontramos? ¿Cuántos registros hay? Ya sabemos que hay 6, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuántos ahorros bajos hay? Entonces, ahorros bajos solamente está este registro, ¿cierto? Porque los otros están tachados. Entonces tenemos un solo registro y por el otro lado pues quedan los otros 5 registros para completar los 6 que tiene nuestro dataset en este nivel del árbol. Entonces por eso tenemos acá 2 por 1/6 por 5/6, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta parte. Ahora esta parte de aquí vuelve y juega, ¿no? Entonces tomamos unos que van a ser o los good y unos van a ser los bad, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que los divisores son uno porque es uno el que se vino por la izquierda, 5 que fue el que se fue por la derecha, uno que fue el de la izquierda y 5 que fue el de la derecha. Ahora miremos este uno sobre uno ¿a cuál corresponde? Si nosotros miramos acá el low que está aquí, dice good. Entonces estos son good, este debe ser good.
Este es bat y este son bat, igual que lo hicimos en el anterior. Por cada una de las clases, en este caso el orden es good y bat, se hace la cuenta. Entonces, uno de uno, un good de uno posible en el lado izquierdo. ¿Cuántos son good del lado derecho? Entonces, el lado derecho son 5, ¿cierto? Este es good, este es bad, este es good, van 2 uno, este no cuenta, este es good y este es good. Todos son good excepto uno. Entonces, 4 de los 5 son good. Ahora, por el otro lado, ¿cuántos bad habían en la división izquierda? Había un solo registro y ese registro fue good, o sea que no hay, cero. Y por el otro lado, ¿cuántos son bat del lado derecho? Pues eran 5, 4 que fueron para allá, pues me queda uno solo, que en este caso creo que era uno por aquí que nos dio bat, creo que es este registro, ¿sí? Que dice bat. Entonces ya tenemos ahí, hacemos exactamente lo mismo, operamos y obtenemos un resultado. Este es el valor de esa regla. Ahora, obviamente se hace lo mismo para todas las reglas. Al hacer lo mismo para todas las reglas, pues encontramos un valor mayor que es este y sería la regla 3. Si ustedes observan, acá también hay otro que tiene el mismo valor. El resultado puede ser, escoja cualquiera, escoja la primera o encuentre algún valor de decisión que le ayude a decir que tal vez es mejor una regla sobre otra, ¿cierto? Si lo encuentra, por decir algo, ah, no, es que yo quiero mirar acá estos valores de acá y si yo miro estos valores en este caso son idénticos, entonces pues no me servirían para definir nada. Ah, no, que miremos la multiplicación, tampoco me serviría para nada. Ah, no, que miremos, pues depende de si encuentra alguna regla adicional. Pero normalmente lo fácil es escoger la primera o escoger una de las dos en forma aleatoria de las dos mejores, ¿no? Entonces en este caso se escogió alguna regla, digamos que la 3 y cuando decimos que fue la regla 3 la montamos acá. Y la regla número 3 en este caso fueron los ahorros. Si los ahorros son altos y el resto, ¿cierto? El resto de los ahorros. Cuando miro el resto de los ahorros, resulta que me quedan 4 registros, pero esos 4 registros todos son good. Llegamos a un punto en donde ya no necesito bajar más en el árbol, ¿cierto? Porque todos son good. Pero por el lado derecho, en los ahorros altos, me quedan 2 registros y esos 2 registros son de diferente valor. Yo podría decir, por prepoda, decir paro, porque es que hay simplemente 2 registros, ya no vale la pena seguir. Pero pues aquí en el ejercicio podemos seguir. Y pues aquí ya se siguió y se encontró que lo divide mejor es access height y aquí quedaron los divididos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso de construcción de un árbol binario CAR, que ese pues está disponible en varios paquetes, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? Todo correcto. ¿No hay preguntas? Entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a ver las bases del algoritmo C4.5 o C5 porque ya existe una versión C5.0. Este algoritmo arrancó con una propuesta denominada ID3 y pues ha evolucionado, ¿cierto? La gran diferencia es que este algoritmo en teoría es un árbol eneario, no binario. En su construcción puede tener a nivel de una rama varias salidas y no solo dos. Adicionalmente, él no utiliza el criterio de división que llamamos phi en el algoritmo CART, sino que puede utilizar ganancia de información y pues como ustedes vieron en RapidMiner, se pueden utilizar otros criterios, que el índice Gini, que el radio de ganancia y demás, ¿de acuerdo? Entonces hay otras formas de hacerlo, pero pues aquí vamos a trabajar con el tema de la ganancia de información. Para trabajar eso, vamos primero a tener que hablar de qué es la entropía. Entonces, en ese sentido, si yo tiro un número, digamos, si yo cojo una moneda que tiene cara y sello y que está perfectamente diseñada, es decir, no está recargada ni para cara ni para sello, y yo la tiro al aire, ¿cuál es la entropía de ese resultado que me podría dar? Por ejemplo, yo dijera que me dé cara. ¿Cuál es la entropía de que me dé cara? ¿Quién me contesta? ¿Aló? ¿Nadie?
¿Aló? ¿Aló? ¿Nadie? A ver, no sé. ¿Quién, quién se anima? Camilo, listo, ¿no? ¿Me corchó? A ver, miren, la probabilidad, si les pregunto cuál es la probabilidad que salga cara, ¿cuál dicen ustedes? ¿Mm? La probabilidad que salga cara, 50%, sí, claro, 50%, ¿cierto? Es decir, 50% es la probabilidad que salga cara y 50% es la probabilidad que salga sello. Ahora, la entropía, veámoslo, aunque no es así propiamente, pero veámoslo como cuál es la seguridad que usted tendría de que saliera la que usted dice, cara, ¿cuál es la seguridad? Pucha, yo no tendría seguridad, ¿cierto? Porque tengo las dos con la misma probabilidad, entonces pues mi seguridad es la menos posible, en última sería como cero, ¿no? Eso es la entropía, es decir, es como en este caso, yo lo, digamos, lo expreso como si fuera la inseguridad de que algo suceda, ¿cierto? Eh, pues digamos que formalmente la definición no es tan esa inseguridad como yo lo estoy lo estoy diciendo, pero pues sí me da digamos, una apreciación de qué es la entropía, es decir, es una medida de que ciertas circunstancias pueden fijo ocurrir o no ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la fórmula de esa entropía es la que vemos allí. Es las probabilidades de cada una de las situaciones que se pueden presentar por el logaritmo al cuadrado de esas probabilidades y todas se van sumando en una sumatoria que si ustedes se dan cuenta tiene al lado un valor negativo. Entonces, este valor lo vamos a calcular ahorita más adelante con un ejemplo y después, con esos valores, nosotros vamos a calcular lo que se llama la ganancia de información. La ganancia de información es cuando yo tengo una entropía para un dataset, después meto una regla y al meter la regla yo tengo un valor de entropía posterior y si yo resto esas dos entropías, debe haber una ganancia. Es decir, si yo tenía una entropía alta de 1 y la bajé a 0,7, pues tuve una ganancia de información de 0,3. Esa básicamente es la teoría, pero pues vamos a verlo con ejemplos. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos ahorita de los 8 registros. En el ejercicio anterior nos salían 9 reglas, aquí no. ¿Por qué? Porque ya los ahorros no se van a partir en reglas separadas, sino que es una sola regla. Yo necesito una sola regla porque este árbol me puede generar 3 salidas, o 4, o 5, o las que sean. Entonces, la primera regla es que los ahorros, usted escoja la variable ahorros y pues le puede salir low por un lado, medium en la mitad y alto por el lado derecho. Lo mismo con con los recursos y bueno, digamos que aquí operaron con el mismo esquema de encontrar reglas para los valores que son totalmente numéricos en tres puntos. Entonces, menores a 25 y mayores, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos en este caso las reglas, son solo 5 ya no son 9 y vamos a ver cómo se calcula la entropía del dataset solito. O sea, yo miro el dataset y me dicen calcule la entropía. La calculada de la entropía aquí está como ligado solamente a la variable objetivo. ¿Por qué? Porque la variable objetivo es la que me interesa y yo no estoy incorporando nada de la información X, ni en los ahorros, ni los recursos, ni los ingresos. Solamente esto. Si yo miro estos registros, pues yo puedo darme cuenta que en este caso hay de los 8 registros, 5 son good y 3 son bad. Entonces, si a mí me dicen bueno, dígame, este señor, sin saber nada de ese señor, ¿usted qué riesgo crediticio le da? Pues nosotros aplicando default model, pues nosotros decimos, no, le decimos que es buena paga, good. ¿Por qué? Pues por el good tiene mayor probabilidad, ¿cierto? Hay 5 de 8 mientras que el otro apenas hay 3 de 8. Pero si yo le calculo a esto, ¿cuál es la seguridad de que eso realmente pase? Ya mirando la información de los X, pues no, yo no tengo seguridad porque eso es, por poquito hubiera sido 4-4. 4 good, 4 bad. Entonces, por poquito quiere decir que allí hay una gran cantidad de
de inseguridad en esa decisión que yo hubiera tomado con esa información, ¿cierto? Entonces esa entropía la podemos medir como decía yo, ¿no? P de J por el logaritmo de P de J. En este caso estamos hablando de 5 de 8 por el logaritmo de 5 de 8 porque 5 son good de los 8 y por el otro lado los 3 de 8 de los 3 de 8 que son los 3 que son malos, 3 octavos, 3 octavos. Al aplicar esta fórmula, nos da que esa decisión de decir good o de decir bad va a tener un 95%, bueno, 95.44% de entropía. O sea, no tienes mucha seguridad que digamos, porque entre más alto, más cercano a uno, pues quiere decir que tiene total entropía, ¿cierto? Que sería el caso cuando es 0.5.5, que es total entropía. Entonces, ya teniendo en cuenta este valor, lo reservamos, lo guardamos, ya sabemos que el dataset tal cual como está tiene una entropía de 95. Ahora, ¿qué hacemos acá? Acá decimos, bueno, vamos a incluir cualquiera de las 5 reglas que nos salieron. Aquí pues solamente vamos a empezar con la primera regla. Vamos a calcularle para esta regla su valor de qué, de entropía, ¿cierto? Entonces, ese valor de entropía lo calculamos para cada uno de los tres valores de la columna o del atributo. Entonces, ¿cuántos registros tienen low? Ya sabemos que son tres registros que tienen low. Entonces, en este caso vamos a ver aquí que 3 de 8 son low. ¿Cuántos son medium? Tenemos 3 también. Entonces ya tendríamos medium 3 de 8. ¿Y cuántos en la columna de savings son high? Pues los dos que quedaron, estos dos de acá. Entonces 2 de 8. ¿Listo? Entonces ya tenemos los cálculos de cómo se nos van a dividir el árbol, ¿no? Aquí ya no es a la izquierda y a la derecha, sino las tres divisiones, las tres ramas que se van a armar debajo de ese nodo. Entonces esas tres ramas nos dicen que tienen probabilidades 2 de 8, 3 de 8 y 3 de 8. ¿Qué hacemos? Ahora calculamos la entropía de cada ramita. Esa rama cómo quedó repartida. Entonces, por ejemplo, ahorros altos, que son dos registros solamente, ¿cierto? Nosotros miramos ahorros altos son este ejercicio de aquí que dice bad y este otro de aquí que dice good. Entonces son uno bueno y uno malo. Pues eso tiene entropía uno porque uno bueno y uno malo es lo mismo que hablamos de la moneda de caricello. Y pues eso lo podemos calcular así. Uno de dos, digamos que son buenos y uno es malo. Entonces uno de dos malos, uno de dos malos. Esta fórmula me da uno. Quiere decir que tiene la mayor entropía, que en este caso es uno. Ahora, tomamos los ahorros medios, que son tres registros. Este medio de aquí dice good. Este medio de aquí también dice good. Y este medio de aquí también dice good. En este caso dice 3 good y cero bad. Ese caso es el mejor caso porque si a mí me preguntan allí y yo ya diría, no, pues good, porque ahí no pierdo, ¿cierto? Como no pierdo, pues quiere decir que no tengo nada de entropía. ¿Eso cómo lo calculamos? 3 de 3 logaritmo de 3 de 3, 0 de 3 logaritmo de 0 de 3, donde los 3 son los good y los 0 son los bad. Y eso nos da una entropía de 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos que estos 2 octavos pues, tienen una entropía de 1, que estos 3 octavos tienen una entropía de 0. Y ahora vienen los low que son 3 octavos. Estos 3 low son un bad, un good y otro bad. O sea, son dos bad y un good. Entonces ese bueno y dos malos. Entonces lo mismo. Uno de 3 2 de 3 porque son tres registros y esto da una entropía de 0.9183. Entonces ya teniendo estos valores los multiplicamos y los sumamos. Entonces este por este, más este por este, más este por este. Esto lo presentamos aquí en la siguiente diapositiva. Los 2 octavos por uno, los 3 octavos por cero, más los 3 octavos por la última regla. Esto le da punto 5944 o 59.44%. ¿Cuánto se ganó? Pues nosotros ya habíamos calculado la entropía del dataset, que era 95% y algo. Le restamos este 59% y eso nos da, en este caso, 36% o también como lo llaman ellos, 0.36 bits de información. Entonces, esa información fue la que se ganó.
Quiere decir que esa regla genera una ganancia de información de 0,36. Hacemos exactamente lo mismo para todas las otras reglas, como hicimos ahorita. Entonces, aquí está la de ahorros, que fue la que acabamos de hacer. Aquí está la de recursos, la de los diferentes ingresos. Y obtenemos que la que más ganancia de información tiene, que en últimas es la que más reduce entropía, en este caso es esta regla, la de poner el atributo de los recursos. Entonces ya tenemos el primer árbol, bueno, el inicio del árbol, la raíz del árbol, y esa raíz va a estar dada por el atributo recursos. Recursos a la baja, recursos bajos, recursos medios, recursos altos, y pues cada uno de los registros que aplican. En este caso quedaron puros los registros, todos estos recursos son con riesgo crediticio malo. Todos los del lado de los recursos altos generan riesgo crediticio bueno, son dos registros, y aquí nos quedan cuatro registros que están mezclados. Pueden ser tres good, un bad, pueden ser dos y dos, bueno, lo que sea, pero están mezclados, por eso ya no se muestra como un nodo final. ¿Qué hacemos? Pues nos quedaron las siguientes reglas. El siguiente dataset, esos son los cuatro registros, el 3, el 4, el 5 y el 8. Y tenemos este dataset al cual le tenemos que calcular primero su entropía. Entonces, vuelvo y juega. Es como si arrancáramos de cero y en este caso, pues tomamos solamente este lado de aquí, que es la variable objetivo, y digo, bueno, son 3 good y un bad, entonces 3 de 4 1 de 4 3 de 4 1 de 4. Calculo la entropía y me da 81%, 81,13%. Entonces ya tenemos el cálculo de la entropía del dataset, con lo cual podemos proceder a ejecutar digamos, el cálculo de las reglas. Fíjense que la regla 2, que era la de los recursos, no sale, ya no aparece, no está en la lista de opciones, porque es que no vale la pena meterla. ¿Por qué? Porque aquí cuando llegamos a este punto, con este dataset, pues ya hemos aplicado el árbol y aquí ya todos los registros van a decir met. Entonces, ¿para qué voy a tratar de meter la regla nuevamente acá abajo si esa regla ya no me va a decir sino que haces es met, medianos? Entonces no hay forma, por eso no se evalúa, se evalúan las otras. Ahí están. Para cada una de ellas se calcula, en este caso, las métricas y se tomó la decisión de que la mejor solución era, en este caso, la columna savings o la columna ahorros. Y al hacer la división con ahorros, fíjense que nos quedaron tres salidas, una con dos registros y las otras con un registro cada una. Quedaron ya puros y terminan. Y obviamente aquí nos queda un árbol que tiene un, una profundidad menor que el que habíamos generado con CAR, porque este solamente tiene en su lado más largo un nodo de decisión, otro nodo de decisión y ya el nodo final, ¿cierto? Entonces sería 3 de profundidad si contamos hasta el nodo final. Mientras que en el otro teníamos 4 porque teníamos por acá otro nodo de decisión y ahí sí la definición. Entonces, normalmente los árboles que permiten hacer divisiones n áreas, como el caso de este árbol, pues normalmente son árboles un poco más anchos, pero más bajitos, menos profundos. Mientras que los árboles binarios normalmente son árboles más profundos. Si ustedes se dan cuenta o los que lo han utilizado, normalmente el que se utiliza en Python es binario. ¿Sí? En general no te puede hacer este tipo de división así como tan fácil en la mayoría de los casos, sobre todo porque el dato de entrada como tal es un dato que ya va en una matriz que es totalmente numerizada, ¿cierto? Entonces, como en este caso es una matriz de NumPy, son números lo que tiene que haber allí, él no lo logra hacer. Pero cuando ustedes utilizan el árbol o el decision tree que viene en RapidMiner, RapidMiner sí te puede trabajar directamente los datos sin tenerlos que numerizar. Entonces él trata las variables categóricas tal como vienen y pues puede generar un árbol de este tipo. ¿De acuerdo? Bueno, en general los árboles de decisión, pues
para uno son fáciles de entender, pero muchas veces se entiende más fácil pues para un tercero, para una persona que no es del área de ingeniería o digamos que tiene mucho acercamiento con esto, es mucho más fácil manejarlo como reglas, ¿cierto? Entonces, pues la regla sería, si los recursos son bajos, mal crédito, dos registros o 100% de calidad en la respuesta. La otra regla sería, si los recursos son medianos y los ahorros son bajos, pues el riesgo crediticio es alto, con un 100% pero solo un registro. Y así sucesivamente. Entonces saldría una regla por acá, otra regla por acá van dos, otra regla por acá van tres, otra regla por acá van cuatro. Y finalmente esta regla saldrían cinco reglas. Y eso es atractivo pues porque facilita la interpretación a través de antecedentes y consecuentes y se puede inclusive colocar valores de soporte y confianza. Esos valores de soporte y confianza pues básicamente se pueden sacar de aquí fácilmente. Miren, miremos por acá, por ejemplo, esta regla directa. Cuántos registros se afectan por las condiciones? Es decir, por estas dos condiciones. Los nodos que están en carácter decisivo, los que toman las decisiones. Pues básicamente aquí pueden haber 8 registros, pero aquí llegaron 4. Desde estos 4, 2 son riesgo crediticio. Entonces, si a mí me piden cuál es el soporte de la regla, pues yo digo son 2 registros del total de registros, si esa es la definición que tomamos de soporte. 2 del total de registros, 2 de 8. Pero ¿cuál es la confianza de la regla? 2 de 4, porque son 2 dividido en 4 sobre los registros que están aquí. Entonces termina siendo bastante fácil de presentar esa información cuando se toma el árbol, se recorre y se puede presentar a nivel de reglas de decisión en lugar de presentar el árbol directamente. En este caso aquí están las reglas de decisión, ¿cierto? Por ejemplo, miremos la de Assets Low, la primera. Entonces, Access Low, esta de acá, ¿cierto? ¿Cuál es en este caso el soporte? 2 registros del total de registros. Eran 8 registros, 2 de 8. ¿Cuál es la calidad de esa regla? La regla es Access Low. Aquí llegaron 2 registros y 2 registros fueron de una vez calificados como bad. Entonces es 100%, 2 de 2, 100%. Entonces en este caso nosotros podemos ver si haces slow, entonces BAT y el soporte 2 de 8 y la confianza 1 y así pues para todos los demás, ¿de acuerdo? Eso es la importancia de las reglas de decisión generadas a partir del árbol de decisión, ¿no? O sea, yo creo el árbol y después de crear el árbol creo el reporte de reglas, lo transformo el árbol en reglas. No es lo mismo que tomar directamente un inductor de reglas, porque el inductor de reglas, él directamente va creando las reglas, no utiliza un árbol, ¿cierto? Entonces son dos cosas que se parecen pero que son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, qué importante se debe tener en cuenta cuando se van a usar árboles de decisión. Primero, chequear las fronteras de decisión. Si ustedes ven lo que decíamos, alguna frontera que es diagonal, que tiene una forma que no se puede fácilmente ubicar con separadores como los que hace en este caso el árbol de decisión, que son valores concretos de la dimensión y que generan como hiperplanos que van perpendiculares a la dimensión, pues hay que hacer dos cosas, o hacer ingeniería de atributos como el sodio sobre el potasio, o usar otro clasificador. Normalmente clasificadores como el Support Vector Machine, como el Multilayer Perceptron, son clasificadores que funcionan bastante bien cuando las fronteras de decisión no son perpendiculares a las dimensiones, entonces a ellos eso no los afecta, pues tal vez allí es una mejor opción si yo no hago ingeniería de atributos. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que hoy está definido como de facto, no es que haya una regla o así que diga tal profundidad, hasta tal profundidad un árbol es interpretable, pero más o menos está reconocido por la comunidad que un árbol de decisión que tenga hasta 6 niveles de profundidad se puede decir que se puede interpretar, es entendible.
pero de más de 6 ya no. O sea, ya se hace muy complejo para poder interpretar qué es lo que está sucediendo en el árbol. Ahora, eso como para tratar de entender el modelo total, ¿no? Porque para ya poder definir para una instancia en concreto su clasificación, sí es muy sencillo, porque si yo, por ejemplo, yo digo, no, yo tengo recursos medianos y tengo ahorros altos, pues entonces es fácil, va, viene por aquí, viene por acá, ¿cierto? Entonces a mí me dicen, ay, no, le negamos a usted su crédito. Entonces tú dices, ¿por qué? No, porque es que usted tiene los ahorros bajos y los recursos medianos. Y allí tenemos total seguridad de que no nos vas a pagar, ¿cierto? Todos los registros, bueno, en este caso un registro que tenemos en nuestra base de datos dicen que es una persona que no va a pagar, tiene un alto riesgo para nosotros. Ah, pero yo quisiera pasar a Good, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, pues curiosamente, estos datos son medio locos porque si tiene ahorros altos lo clasifican como VAT. No, no, pues entonces reporte que tiene ahorros bajos o reporte que tiene ahorros medios, que es como, en este caso, no es lógico, ¿no? Es simplemente por el ejemplo. Ahora, mm, ¿qué otra cosa? Si los datos se normalizan, los valores en el árbol se deben desnormalizar para poder interpretarlos. El árbol de decisión es un clasificador que no requiere que se escalen los datos o que se normalicen con minimax o que se estandaricen con z-score o con proporción o con rango intercuartil. No lo requieren, ¿sí? Él te va a dar, si tú le pones los mismos, digamos, los datos originales, armas el árbol con unas ciertas parámetros o hiperparámetros para el árbol y coge los datos normalizados de ese dataset y le armas el árbol te va a dar lo mismo, idéntico en clasificación. Obviamente el árbol no es idéntico, porque si decía ahí sueldo $25, pues allá no le va a decir sueldo $25, sino le va a decir sueldo 0.20 algo, por decir algo, si en el valor de normalización le dio ese valor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno normaliza, le toca desnormalizar para entender o poder interpretar el árbol, es decir, coger ese árbol y empezar los valores que están allí y decir, ah, no, este 0.20 y tanto es realmente $25. Ah, este 0.50, ah, ese es realmente $0.50 y así sucesivamente. ¿Sí? Normalmente en aplicación, digamos, en herramientas como RapidMiner, donde el mismo árbol puede darte la solución así en sus valores originales, lo mejor es utilizarlo así sin normalizarlo. Inclusive hasta utilizándolo en Python, que se supone tú tienes que tener todo tu dataset con números, pues tú lo pones todo con números, ¿cierto? En este caso una columna que sea salario alto, medio y bajo, pues serán dos columnas con una codificación one hot que elimina una columna, ¿cierto? Recuerden que en la one hot normal, si usted tiene tres valores, por ejemplo, salario, ahorros bajos, medios y altos, él que generaría tres columnas. Una columna que diga ahorros bajo, ahorros igual a bajo, y ahí tendría 0 y 1 para cada uno de los registros. Tendría otra columna que fuera ahorros igual a medios y tendría 0 y 1 pues, para los registros que tienen que decir uno serán los que tenían medio ahí. Y otra columna que sería ahorros igual a altos. Y lo mismo, cero y uno. Entonces, esa es la codificación one hot. Hay una codificación que es como un one hot, pero con un valor base. Entonces, de esas tres valores se quita uno. Entonces, al quitarse, pues simplemente uno sabe que la que tiene dos ceros es porque ese registro era el que se quitó. Entonces, esa es otra forma de codificación. Tú puedes codificarlo así y de esa misma forma, digamos que el árbol puede darte valores que son pues entendibles. No tienes que hacer ningún tipo de normalización y demás. Eso en general funciona también en Python. Ahora, ¿cuándo tienes que normalizar? Si por ejemplo vas a utilizar Lazy Predict, que te compara muchos algoritmos, pues tú ahí tendrás que pasar el dataset normalizado, porque pues ahí está por dentro de los que compara está el clasificador KNN. Entonces, si tú no le pasas los datos normalizados, KNN va a estar pues en desventaja. Entonces tú normalizas los datos, defines training testing y
le corres todo el montón de clasificadores. Entonces ahí pues por lo menos tienes una comparación justa en cuanto a que el rendimiento de todos los clasificadores pudo haber sido el mejor posible, ¿de acuerdo? Bueno, el mejor posible con los valores por defecto de cada clasificador. Bueno, en resumen, vimos los árboles de decisión y cómo, por ejemplo, también usar reglas de decisión extraídas de allá son fáciles de interpretar, fáciles de entender para un usuario final, que se necesita un conjunto de entrenamiento rico, que la variable objetivo en este caso es discreta para problemas de clasificación, que el árbol binario CAR, binario, que no se nos olvide, utiliza ese criterio de división llamado phi, mientras que en este caso el árbol eneario de C4.5 o C5.0 utiliza la ganancia de información que está derivada en la resta de la básicamente la entropía después de aplicar la regla menos la entropía de antes de la regla. Entonces, con esa resta se define la ganancia de información y con eso se define cuál es la mejor regla posible. ¿De acuerdo? Bueno, en todas las implementaciones ustedes se han dado cuenta que existe, por ejemplo, prepoda, pospoda, que son dos términos que son diferentes. Prepoda es como que tú vas construyendo el árbol y con ciertas reglas dices, ya no sigo cortando más, o sea, ya no sigo llenando más profundidad, sino que me detengo allí. Una de esas formas de detenerse es, por ejemplo, con el min samples split, que es cuando voy a generar una regla y digo, bueno, pero ¿qué me llegó? No, me llegaron muy poquitos registros, entonces no sigo más. En vez de tratar de generar una regla, yo ya pongo un nodo hoja. O por ejemplo también con el mínimo número de registros que llegan al final de la hoja. ¿Cuántos quiero que lleguen al final de la hoja? Esas son formas de definir también modos de parada previos a seguir avanzando, avanzando hasta llegar a las últimas, mejor dicho, tratar de agotar todas las reglas posibles. Y la pospoda es construir el árbol completo y después mirar dónde hacer la poda, cortar, dónde cortar, dónde cortar. Entonces es un proceso que obviamente es un poquito más demorado porque genera todo el árbol con la mayor profundidad posible y después mira dónde es que se hace la poda. ¿De acuerdo?